buenos días, bienvenidos a este webinar que comprende de dos temas muy interesantes acerca de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en el marco de la fiscalización laboral, y adicionalmente también vamos a conversar acerca de seguridad y salud en el trabajo en este ámbito de las trabajadoras del hogar. Así que bienvenidos a esta capacitación. En esta ocasión, quien les habla es Mariela Ceballos, especialista legal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y también nos está acompañando el ingeniero Andy Flores, quien es especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy hemos escogido como tema el tema de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sobre todo porque estamos próximos a celebrar el Día de las Trabajadoras del Hogar, y por lo tanto hemos considerado importante que conozcamos cuáles son los derechos laborales y las obligaciones que tiene el empleador frente a estos trabajadores o trabajadoras del hogar. Recordemos también que nosotros como SUNAFIL, como institución, tenemos totalmente las competencias para realizar fiscalización laboral por incumplimiento de obligaciones laborales. Y es por ello que queremos advertir, ¿no?, cuáles son los derechos que tienen estos, y pues también conocer cómo se desarrolla el procedimiento de fiscalización laboral. Y claro, por supuesto, dar por terminado con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Así que bienvenidos. ¿Cómo está Sergio? Alex, muy buenos días. Muchísimas gracias por ingresar a este webinar. Y vamos a iniciar entonces con la charla programada para el día de hoy. Bueno, recordemos que el tema de las trabajadoras del hogar comprende a aquellos que realizan labores de cocineros, lavandería, mayordomos, niñeros, porteros, jardineros, choferes, entre otros similares, ¿no? Realizan esta labor y no generan un negocio o un lucro económico directo para las personas que son los familiares, ¿no? Estas personas trabajadoras del hogar pueden ser tanto hombres o mujeres que pueden pertenecer a este régimen laboral especial. Efectúan cualquiera de estas labores ya mencionadas y que obviamente van a tener ciertos derechos laborales que nosotros como empleadores tenemos que reconocer. Hay toda una formalidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y veamos cuáles son estas formalidades. En primer lugar, con una trabajadora del hogar o con un trabajador del hogar, nosotros tenemos que celebrar lo que es un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo tiene que ser celebrado por escrito y tiene que estar emitido de manera duplicada. ¿Por qué de manera duplicada? Porque la trabajadora o el trabajador del hogar tiene derecho a su contrato de trabajo, a recibir una copia del contrato de trabajo. Y yo como empleador me tengo que quedar también con otra copia. Además, debo registrarlo a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles, y de esta manera estoy formalizando a mi trabajador o trabajadora del hogar. El contrato de trabajo doméstico se presume que es a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. La normativa lo que pretende señalar con la Ley de Trabajadoras del Hogar y el reglamento, que recordemos que en los últimos años, hace un par de añitos, tuvo todo una modificación total, que se derogó a la antigua Ley de Trabajadoras del Hogar para dar paso a esta nueva ley. Y el tema de la formalidad es muy importante porque nosotros como institución, como SUNAFIL, realizamos también la fiscalización de esta formalización. En primer lugar, cuando tú tienes un trabajador o trabajadora del hogar, estos deberían gozar de un contrato a plazo indeterminado. Claro, la ley dice que salvo pacto en contrario, lo que nosotros podríamos gozar, contratos por suplencia, contratos de temporada, contrato por emergencia, ¿no? Pero solo si corresponde la contratación de la temporalidad. Tendría que estar debidamente justificada y tener justamente una causa objetiva que lo pueda motivar. En ausencia del contrato de trabajo escrito o de su registro en el aplicativo web, se presume la existencia de la relación laboral. Por lo tanto, recordemos que si bien no te podrían multar por no tener quizás un contrato de manera quizás escrita, el hecho de que no lo hayas formalizado ante el Ministerio de Trabajo ya es una causal para que se pueda someter a una infracción laboral. Bien, entonces sí es una obligación tener toda esta gestión de trámites para poder presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Recordemos que para la contratación de trabajadores o trabajadores del hogar existen dos modalidades, algunas que se establecen sin residencia en el hogar, es decir, que la trabajadora o el trabajador del hogar irá a elaborar o prestar el servicio,
pero sin necesidad de tener cama dentro, ¿no? No vive en la casa. Tiene un horario que se establece, pero no vive en la casa. Y el trabajador o trabajadora del hogar que tiene residencia en el hogar, es decir, que vive en la casa donde va a laborar. Entonces, es muy importante precisar en el contrato, por escrito, cuál es la modalidad o la formalidad de la celebración del contrato de trabajo. O bien es con residencia o sin residencia dentro del hogar. Pero recordemos que nosotros, así ellos estén o no estén viviendo en la casa, tenemos la obligación de otorgarles derechos al alojamiento, bueno, al alojamiento si es con residencia con el hogar, pero también al tema de la alimentación, sobre el tema de la alimentación principal. Registro del contrato. Es muy sencillo generar el registro del contrato de las trabajadoras o trabajadores del hogar, pero para ello recuerda que tienes que tener una clave SOL. Esta clave SOL te lo va a otorgar lo que es la SUNAT. La entidad que se encarga de entregar o expedir dicha clave SOL lo hará la SUNAT. Una vez emitido, pues ya pueden ingresar al registro que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se encuentra a su cargo, bajo su responsabilidad, para que ustedes ingresen e inscriban el contrato que se ha celebrado con el trabajador o trabajadora del hogar. El plazo máximo es de 3 días hábiles posteriores a su celebración. ¿Puede generar cualquier tipo de modificación o actualización? Sí, es posible, pero ingresando al registro que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y recuerden que se tiene que otorgar cualquier modificación o actualización en un plazo de 30 días calendarios al trabajador o trabajadora del hogar. Si en caso cesara por cualquiera de las causales de extinción de vínculo laboral que establece el régimen general, se tendría que dar la baja, pero la baja también debería realizarse dentro de los 30 días en este registro, de contados desde el día siguiente a la fecha en que se produjo el fin del vínculo laboral. Entre la constancia tenemos es entregar dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes de efectuada la comunicación del evento, como la alta, la modificación o baja del registro de trabajador del hogar. Bien, esto es lo que nosotros tenemos que realizar. Es parte de, como empleadores, nuestra obligación señalar. En cuanto a la jornada de trabajo, recordemos que no debería exceder más de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Al igual también tienen derecho al tiempo de refrigerio. Tienen derecho mínimo de 45 minutos. Por lo tanto, esto es de carácter obligatorio. Nosotros no le podemos impedir o compensar o acumular el refrigerio, porque sí o sí lo tiene que gozar el mismo día por cada jornada laboral que realizara. Y debe coincidir con el desayuno, almuerzo y cena dentro del horario de trabajo. No puede ser otorgado ni antes ni luego del mismo y no forma parte de la jornada de trabajo. En cuanto al tema de sobretiempo, ellos también tienen derecho al pago de horas extras. Conforme lo señala la norma general, señala que al 25% sería cubierto por las 2 primeras horas y la tercera hora en adelante sería por una sobretasa aplicándose al 35%. Recuerden que estas horas extras podrían ser pagadas de 2 maneras. Una es bajo temas de dinero, pagártelo, y lo segundo sería la compensación con el tiempo por otro día o por otras horas. Entonces, esta es la forma de pago sobre el tema del sobretiempo. Las trabajadoras o trabajadores del hogar tendrán derecho al pago de horas extras a la jornada máxima, ¿no? A las 8 horas diarias o 48 horas semanales. En cuanto a los descansos remunerados, la norma nos establece que estas también tienen derecho a 24 horas consecutivas dentro de la semana a tener un descanso semanal obligatorio. Claro, de preferencia podría ser domingo, pero según tu necesidad podría ser un lunes, un martes, un jueves, un viernes. No hay ningún problema, pero ese derecho se tiene que respetar. Todos los derechos mencionados son irrenunciables, no son negociables, se tiene que otorgar. Y en cuanto a los feriados, de acuerdo a la normativa del Decreto Legislativo 713, nos habla de 14 feriados. Estos 14 feriados son remunerados. El trabajador o trabajadora del hogar descansa en esos feriados y no tiene por qué compensar. Yo le pago por esos feriados. Son remunerados y tendrán derecho al descanso. Pero un dato muy importante. Ahora que estamos próximos a celebrar el Día del Trabajador del Hogar, recordemos que esto es un feriado gremial. Si es un feriado gremial, la normativa señala que se debería usar en el día lunes siguiente y obviamente esto no sería compensable. Si lo goza el mismo día, en este caso la normativa nos sugiere o la interpretación que se da es que debería generar la compensación correspondiente.
En cuanto al descanso vacacional, a diferencia de la antigua ley, ahora las trabajadoras del hogar tienen 30 días de descanso vacacional. Son 30 días remunerados. Son 30 días que se tendría que gozar de manera consecutiva cuando ha cumplido el año de servicio. Por cada año de servicio tendrá 30 días de vacaciones. La trabajadora del hogar con residencia en el hogar tiene derecho a un descanso mínimo de 12 horas continuas entre el final de la jornada diaria al inicio de la otra jornada siguiente. Un dato muy importante tener en cuenta. Como el 30 de marzo es el Día del Trabajador del Hogar, es un feriado no laborable, por lo tanto no se va a trabajar, se va a pagar, pero con lo que acabo de indicar hace unos momentos. No se considera como descanso vacacional los periodos en los que la persona trabajadora del hogar se encuentra a disposición del empleador durante las vacaciones de esta. Lo que significa que si le voy a otorgar los 30 días de vacaciones es para que en realidad los descanse, no para atender o realizar algún tipo de trabajo, porque en este caso estaríamos también frente a un incumplimiento. En cuanto a la remuneración, la normativa nos establece que la remuneración mínima vital equivale a 1.025 soles. Bien, son 1.025 que se debería pagar a cualquier trabajador o trabajadora del hogar, salvo que se haya pactado un contrato a tiempo parcial, que es equivalente a menor a 4 horas diarias de trabajo. Por lo tanto, se pagará de manera proporcional. Solo por esa excepción se podría pagar menos de la RMB. El pago de la remuneración podría ser también por transferencia bancaria, pero ojo que debería ser totalmente consentido por el trabajador o trabajadora del hogar para que se produzca el pago de esta transferencia, lo cual en el contrato debería constar, ¿no?, en una cláusula especial cómo se está realizando el pago de su remuneración, el acuerdo, la entidad financiera elegida o la cuenta interbancaria que se va a depositar. En cuanto al tema de las gratificaciones, también es un derecho. Ellos perciben gratificación en el mes de julio y en el mes de diciembre. Conforme al régimen general, los primeros 15 días, ustedes como empleadores tendrían que realizar el depósito de las gratificaciones en los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días del mes de diciembre. No se dispone otra fecha distinta, es decir, que no es negociable con el trabajador o trabajadora del hogar realizar el pago en otra fecha distinta a lo que la ley ha señalado. Recordemos que la gratificación se calcula con la última remuneración que el trabajador o trabajadora del hogar ha percibido. Bien, en cuanto a la compensación por tiempo de servicio, también conocida como CTS, se tiene que depositar los primeros 15 días, tanto en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Si el día último cae inhábil, pues en este caso se da hasta el día hábil siguiente. Recuerden que la remuneración computable es la percibida el 30 de abril y el 31 de octubre de cada año respectivamente. En cuanto al seguro social en salud y pensiones, como empleadores tenemos la obligación de realizar las aportaciones a favor de nuestros trabajadores del hogar y como a sus derechos habientes también inscribirlos para que puedan recibir las atenciones médicas de parte del Seguro Social de la Salud. Pero esta aportación equivale al 9% de los ingresos percibidos por el trabajador del hogar. Es un costo laboral que asume obviamente el empleador. Entre los derechos de protección, de la protección de los derechos fundamentales, tenemos que, como trabajadores del hogar, está prohibido que nosotros como empleadores utilicemos expresiones o conductas que puedan ser discriminatorias o que humillen o que generen una vulneración a la dignidad del ser humano. Las trabajadoras del hogar son trabajadores, se les debe tratar como seres humanos, como lo que son seres humanos. Por lo tanto, SUNAFIL rechaza totalmente cualquier acto de discriminación que pueda generarse en contra de las trabajadoras o trabajadores del hogar. Igualmente, el empleador está prohibido a realizar cualquier tipo de conducta sexual o sexista en contra del trabajador o trabajadora del hogar. Al igual que también tienen protección a la maternidad, dado que las trabajadoras del hogar, en el momento que han concebido, pues también van a tener derecho a la licencia por maternidad, van a tener derecho a la licencia por lactancia materna y esto es irrenunciable o no es negociable. Bien, está prohibido también el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Recordemos que los menores de edad, menores a 18 años, están prohibidos a realizar lo que es el trabajo en el hogar. Bien, ¿por qué? Porque buscamos proteger justamente el tema de su educación, de su desarrollo, y por lo tanto está prohibido que realicen labores de trabajo del hogar. Entre otros derechos también tienen derecho a la educación. Nosotros como empleadores tenemos que dar la flexibilización y también las facilidades para que ellos puedan acceder a continuar sus estudios.
Igual, el tema de seguridad y salud en el trabajo, que ahora el ingeniero Andy les va a explicar cuál es el desarrollo en esta materia. Y también tienen derecho a las relaciones colectivas, es decir, a afiliarse al sindicato. Hoy en día, los trabajadores del hogar o los trabajadores del hogar tienen un sindicato a nivel nacional que vela por sus derechos y obviamente busca sus mejores condiciones laborales. Y bueno, recuerden que Sunafil tiene una parte de nuestra página web para formular una denuncia laboral. Si en caso trabajadores o trabajadores del hogar que me han escuchado a través de esta charla han identificado que su empleador no cumple con sus derechos laborales, no ha cumplido con la gestión de trámite de la contratación o cualquier otra situación en particular que han podido observar en esta charla, recuerden que pueden formular su denuncia a través de nuestra página web. No requieres de abogado, no requieres que un tercero lo haga por ti, porque realmente es totalmente sencillo. Lo puedes ingresar por la página web a través de una laptop, celular, tablet. De este medio puedes formular tu denuncia. Ingresamos a nuestra página web www.go.pe Sunafil, ingresamos a denuncia incumplimientos laborales en la empresa privada, ingresamos tu denuncia virtual, te van a solicitar que indiques el régimen laboral, vas a indicar trabajadora del hogar, pero sí es muy necesario que tengas los datos de tu empleador, a quién tú identificas como empleador, para que de esta manera podamos determinar quién es la persona a quien se va a inspeccionar. Igualmente te va a solicitar los datos de la persona que está denunciando. Puede ser el trabajador del hogar o el ex trabajador del hogar. Es importante tener también el DNI a la mano. De esta manera ir completando lo que Sunafil o a través de nuestro aplicativo se solicita. ¿Dónde trabajaste? La dirección donde trabajaste, cuál es tu teléfono, en qué horario trabajabas, cuáles eran tus ingresos, dónde se encuentra el lugar de trabajo. Si tienes medios probatorios, como por ejemplo fotos, grabaciones, captura de conversaciones, mensajes de textos y entre otros que puedan sumar a la fiscalización laboral, recuerden adjuntarlo, porque de esta manera el inspector o inspectora actuante a quien se ha asignado va a poder evaluar y desarrollar de acuerdo a las investigaciones de sus actuaciones inspectivas. Cuando ya pasamos a realizar todos estos formularios o completamos estos formularios, se emite lo que es una constancia generándose ya la hoja de ruta, que es un número de expediente que ustedes tienen que validar. En cuanto al tema de la fiscalización laboral, nosotros tenemos un protocolo que ayuda a los inspectores y inspectoras de trabajo a poder realizar justamente este tipo de actuaciones inspectivas. Y entre estas actuaciones tenemos que puede requerir información a través de los medios electrónicos. A pesar que el empleador no sea una empresa, puede aperturar lo que es la casilla electrónica, que lo ve o lo ingresa a través de la página de la Sunafil. Puede generarse lo que son las visitas de inspección de trabajo. Claro que las visitas es acudir al lugar de trabajo o al domicilio del empleador, pero obviamente el ingreso solo se va a permitir si es que el dueño o dueña de la casa o del departamento lo autoriza. Las comparecencias son fechas y horas programadas en nuestras oficinas públicas de acuerdo a la intendencia regional donde se ha formulado la denuncia para poder requerir mayor información y esto está dirigido para los empleadores. Igualmente se corrobora datos. De resistirse el empleador a dar su manifestación y otorgar las facilidades para verificar el cumplimiento de los derechos de la persona trabajadora del hogar, el inspector actuante levanta un acta con la sola versión de la parte denunciante respecto a las condiciones laborales incumplidas y valora como presunción de hechos ciertos la referida versión de la denunciante o persona trabajadora del hogar. Al finalizar, se emitirá lo que es el informe. Informe que no se ha detectado algún tipo de incumplimiento de norma sociolaboral. Pero si se emite un acta de infracción es porque el inspector o inspectora ha podido advertir, ¿no? O detectar alguna infracción de carácter insubsanable. Entre los aspectos sancionadores, recordemos que es una infracción leve no entregar la constancia de alta, modificación, actualización o baja del registro al trabajador o trabajadora del hogar, porque esto es un derecho. Será una infracción grave no pagar de manera íntegra u oportuna las remuneraciones, como también los beneficios sociales que hemos venido conversando, vacaciones, ETS y gratificación, por los que la ley ha otorgado o facultado que se le entrega a los trabajadores o trabajadoras del hogar. No proporcionar y garantizar las condiciones de alojamiento y alimentación según corresponda, como las facilidades para la asistencia regular a su centro de estudios de acuerdo a lo establecido por la ley 31047. No otorgar capacitaciones, ¿no? En cuanto al tema laboral. Y también tenemos realizar el abono de la remuneración de trabajadora del hogar a través de transferencias financieras sin contar con su consentimiento, porque recuerden
que cuando se va a generar el depósito se tiene que contar con el consentimiento. No efectuar el alta, la modificación o actualización de datos o la baja en el registro del trabajador del hogar dentro del plazo correspondiente. Exigir o requerir a los buscadores de empleo cualquier tipo de pago y o cobro como consecuencia del servicio de colocación, así como la condición de la obtención del referido servicio a la adquisición de un bien o servicio, conforme a lo establecido justamente en el Decreto Supremo 020-2012-TR. Retener cualquier documento, DNI, pasaporte, carnet de extranjería, del trabajador nacional o extranjero que esté realizando labores de trabajadores del hogar. Esto es totalmente prohibido, ¿bien? No podemos retener porque aquí está dando indicios a un posible trabajo forzoso. Así que estos son infracciones muy graves. Entre las sanciones que se tienen, es una infracción leve cuando obviamente no le han entregado la constancia de alta del registro, como hemos mencionado. La multa para el empleador o empleadora será de 247.50. Será una infracción grave, ¿no? De acuerdo a lo que hemos venido conversando, lo cual la multa será de 643.50 y será muy grave a 1.237.50. Y será muy grave cuando se genere trabajo en el hogar con menores de edad, niños, niñas y adolescentes, o exista trabajo forzoso o no retribuido y la trata de captación de personas con dicho fin, lo cual la multa corresponderá a 22.275 soles. Y bueno, agradecerles una vez más por darnos el espacio, el tiempo para poder estar con nosotros en esta charla sobre la fiscalización laboral. Esto es la primera charla que se va a recibir. Ahora vamos a iniciar a las preguntas que pudieran haber surgido para luego, posteriormente, presentarles al ingeniero Andy Flores, quien va a realizar la charla de seguridad y salud en el trabajo para las trabajadoras del hogar. Así que, por favor, dejen sus preguntas a través del chat para proceder a responderlas. Mientras van dejando sus preguntas, también quiero invitarles a ustedes a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Tenemos en el Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y TikTok. Adicionalmente, también nos pueden realizar sus preguntas a través de nuestro aplicativo Sunafil Responde. Están viendo en su pantalla un QR donde ustedes pueden capturar y poder ingresar y realizar cualquier pregunta en temas laborales y o en materias de seguridad y salud en el trabajo. Dicho esto, procedemos a responder a las preguntas que se han podido generar. Sergio dice, ¿bajo qué circunstancias se puede dar un despido a trabajadoras estables? En cualquiera de las causales de extinción del vínculo laboral, por fallecimiento de la trabajadora del hogar o por fallecimiento del empleador. Segundo, podría ser por renuncia de la trabajadora del hogar con 30 días de anticipación. También podría ser por un mutuo acuerdo entre la trabajadora del hogar y el empleador, o por una falta grave que contempla el artículo 25 del Decreto Legislativo 728, abandono del trabajo, como es, por ejemplo, 3 días consecutivos que no justifica sus faltas, o 5 días en un plazo de 30, o 15 en un plazo de 180 días. Por ejemplo, cuando genera un hurto o robo, daña las instalaciones del hogar, de la casa, incumple sus obligaciones laborales, paraliza reiteradamente las labores encomendadas, llega en estado estupefaciente o con algún tipo de alcohol, tardanzas reiteradas sin antes haber generado las debidas medidas disciplinarias, y otras que puede ser también por temas de capacidad, ¿no? Por ejemplo, que se encuentre en un estado físico-mental que no permita realizar las labores, obviamente certificado como tal. Bien. Una consulta. ¿Un familiar directo, papá, hermano, primo, sobrino, puede ser contratado como trabajador del hogar a un familiar directo? Bueno, sí, en realidad podría ser contratado como trabajador del hogar, pero tendrían que realizar toda la gestión que hemos venido conversando, ¿no? Celebrar por escrito, registrarlo ante el Ministerio de Trabajo. Recuerden que el registro no está a cargo de la SUNAFIL, está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si tienen algún inconveniente con el propio registro, deberán contactarse directamente con el Ministerio de Trabajo. La línea es 0800-16872. Una consulta. Si una persona trabaja en mi casa 2 o 3 veces a la semana, ¿tendría la obligación de contratarla como trabajadora del hogar? Sí, dado que por la frecuencia podría ser contratada bajo la modalidad a tiempo parcial. Bien, así que podrías aplicar el contrato a tiempo parcial como una de las alternativas.
Si quisiera contratar a una extranjera como trabajador del hogar, tendría que solicitarle sus permisos de extranjería, por supuesto. Para poder contratar a un extranjero o extranjera en cualquier régimen laboral, requiere la calidad migratoria habilitante. Puede ser el carnet de extranjería o el CPP. Una consulta, si la casa donde trabajo es a la vez una empresa de alto riesgo, yo como trabajador del hogar necesito contar con una SCTR. Todo esto nos va a explicar el ingeniero Andy Flores, quien nos va a explicar un poco acerca de todo el tema de bioseguridad en materia de SCT para las trabajadoras del hogar. Muy bien, no teniendo más preguntas, agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias. Espero que la información brindada ha sido bastante útil y clara para su conocimiento. Así que en este momento damos por cerrado la primera parte de la capacitación para dar pase al ingeniero Andy Flores, quien realizará la presentación. Bienvenido, Andy, te escuchamos. Gracias, Mariela. Nuevamente saludar a todas las personas que están conectados. Déjenme unos segunditos para hacerles la presentación y empezamos inmediatamente. Ok, ya estamos colocando la presentación. Vamos. Ok, muy bien. Superado este impasse técnico, vamos ya a dar inicio a la presentación. Muy bien, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Gracias, Mariela, por tu excelente presentación. Ahora vamos a complementar el tema hablándoles un poco sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo para nuestros amigos y amigas trabajadoras del hogar. Muy bien, es importante que hablemos un poquito de cuál es la normativa vigente que regula todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo para nuestros amigos trabajadores del hogar. Hay que empezar diciendo que tenemos una ley principal general, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o también conocida como Ley 29783, que es la que va a regular a todos los sectores económicos, pero a su vez, en la actualidad también tenemos una ley, la Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, conocida también como Ley número 31047. Si bien es cierto, esta ley no va a desarrollar temas específicos a seguridad y salud en el trabajo, a través del reglamento de la ley, ha desarrollado un capítulo específico en materia de seguridad y salud en el trabajo para nuestros amigos trabajadores del hogar. Específicamente esto se dio a través del Decreto Supremo número 009-2021-TR. Vale decir que ya tiene vigente aproximadamente 2 años. Ya tenemos 2 años con el que contamos con este reglamento y que va a desarrollar un capítulo específico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es preciso recordarles a todos ustedes que si bien es cierto tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo que va a abarcar a todos los sectores económicos, pero también va a abarcar a todos los empleadores y trabajadores. Y es bajo este marco que se ha desarrollado los temas de seguridad y salud en el trabajo para nuestros amigos trabajadores del hogar. Y específicamente, ya desarrollando la normativa, vamos a encontrar que en el artículo 57 del reglamento de los amigos trabajadores del hogar, indica lo siguiente. Dice, la empleadora del hogar o el empleador del hogar debe adoptar medidas eficaces teniendo en cuenta las características específicas del trabajo del hogar, a fin de asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Tan igual como si fuera un sector económico, como si fuera una empresa privada o una institución pública, es el empleador quien debe de crear las condiciones mínimas
para que los trabajadores del hogar puedan desarrollar sus funciones, sus actividades, sin sufrir ningún tipo de accidente o enfermedad profesional. Por eso es que la norma lo resalta claramente. Es el empleador quien debe de crear estas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos desarrollando un poquito más que lo que dice la normativa al respecto y vamos a encontrar que en el artículo 58 claramente señala que la persona empleadora del hogar debe de hacer lo siguiente. Primero, debe de garantizar que su trabajadora del hogar pueda recibir como mínimo una capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Dice que debe de realizar como mínimo una capacitación. ¿Puede darle más capacitaciones? Sí, bienvenido, bienvenido sea. ¿Y a qué debe orientar esta capacitación? Debe estar orientada a explicarle cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos al que va a estar expuesto cuando vaya a realizar sus actividades dentro de su trabajo, específicamente dentro del domicilio o dentro del hogar o dentro del lugar donde vaya a realizar sus actividades. ¿Ok? Por otro lado, también indica de que el empleador, luego de una evaluación específica, va a determinar qué equipos de protección personal debe de usar este trabajador del hogar. Y obviamente va a estar en función a la actividad que vaya a realizar. Ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la capacitación, la norma también indica de que esta capacitación puede ser de alguna manera gestionada y puede ser resumida a través del Ministerio de Trabajo, de Promoción y el Empleo. Porque la norma indica que el Ministerio de Trabajo va a dar charlas, ya sean virtuales o presenciales, o como estas, la que estamos realizando en este momento. Entonces, el empleador tiene que estar atento, ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, y poder identificar cuándo es que se van a realizar estas charlas. Como ustedes comprenderán, nosotros realizamos charlas a lo largo del año, a través de los distintos meses, a través de las semanas. Simplemente es identificar el tema específico a la materia y pueden ustedes recibir esta capacitación, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y esto es válido, por supuesto que es válido, porque la norma así lo indica, ¿no? El empleador puede, a través del ministerio, darle esta capacitación. Lo que tiene que hacer es que distribuir dentro del día o la hora precisa para que su trabajador tome este tiempo y pueda recibir esta capacitación. ¿Ok? Muy bien. La normativa también va a desarrollar derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a repasar entre ellas las más importantes. ¿Qué dice? Dice que dentro de los derechos que tiene la trabajadora o el trabajador del hogar es a estar informado sobre los riesgos que van a estar presentes en su lugar de trabajo. Como comprenderán, vamos a encontrar diversos riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador del hogar. Por ejemplo, una de las actividades comunes que realiza un trabajador o trabajadora del hogar es la limpieza, en este caso del domicilio o de la casa, ¿no? Puede realizar, por ejemplo, la limpieza de ventanas, ¿correcto? Entonces, habrá que explicarle al trabajador o la trabajadora del hogar los peligros que involucran realizar este trabajo de la limpieza de las ventanas. ¿Qué herramientas va a usar o qué equipos va a usar para cuando vaya a limpiar una ventana, por ejemplo? ¿Correcto? Tendrá que usar un banco para que alcance de repente la parte alta de la ventana o quizás una escalera. Va a usar un producto químico en específico. Entonces, hay que decirle cuáles son esos peligros y cuáles son los riesgos a los cuales va a estar expuesto. Pero a su vez, también hay que darle a conocer cuáles son las medidas de protección o de control para evitar que esta persona se accidente. Por otro lado, ya lo hemos mencionado, también va a tener que recibir una capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La norma indica que debe de hacer por lo menos una capacitación. ¿Ok? Y por otro lado, también tiene el derecho a no realizar trabajos que pongan en peligro su seguridad y su salud. ¿Ok? Entre ellos podemos mencionar un ejemplo puntual. Si la persona tiene que realizar, habíamos mencionado la limpieza de unas ventanas de vidrio, pero estas ventanas están colocadas en una parte muy alta. Puede decir que esté a 1,5 metros, correcto, a 1,80 m o inclusive a 2 metros. Entonces, para que haga ese trabajo hay que capacitar a la persona, hay que explicarle, como ya hemos mencionado, qué equipos debe usar, ¿correcto?
Y es más, y determinar si efectivamente la persona tiene las competencias para realizar ese trabajo. Posiblemente la persona no tenga la capacidad de realizar ese trabajo. Por lo tanto, la trabajadora del hogar puede decir al empleador, yo no puedo realizar ese trabajo porque primero está a altura, yo no tengo capacitación de trabajos en altura, ¿correcto? Y además no hay las condiciones o los equipos necesarios para yo poder realizar esta actividad. Por lo tanto, eso es considerado una actividad de alto riesgo y por lo tanto la persona puede negarse a hacer ese trabajo que es totalmente inseguro para ella. Por dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, la persona trabajadora del hogar va a tener derechos, ¿correcto? Pero a su vez también va a tener obligaciones. Dado que el empleador, por decir, ya le explicó cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que existen en su entorno de trabajo, qué debe de usar, qué no debe de usar, cómo lo debe de hacer, o inclusive si ocurre un accidente cuando está realizando su actividad, a dónde debe acudir o cómo debe manejarse en ese momento, claramente el trabajador está en la obligación de seguir esas instrucciones, ¿correcto? Por eso que tiene la obligación de dar cumplimiento a todas las disposiciones que su empleador le ha dado en materia de prevención de accidentes o de enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Por otro lado, también va a tener la obligación de usar correctamente los equipos, las herramientas o los utensilios que vaya a usar durante sus actividades laborales. ¿Ok? Y por otro lado, también va a tener que usar adecuadamente el equipo de protección personal que ha determinado su empleador entregarle, ¿correcto? Es importante, entonces, así como tiene derechos, también va a tener obligaciones el amigo trabajador o trabajadora del hogar. Muy bien. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos sobre cuáles serían estos riesgos a los que están expuestos los trabajadores del hogar. El primer riesgo al que está expuesto van a ser a los golpes y caídas, y que obviamente esto va a originar consecuencias, va a originar daños. Y dentro de los daños, a las consecuencias más comunes, pues vamos a tener contusiones, fracturas o heridas, ¿no? Producto de un golpe o de una caída. En la imagen, en la presentación, hemos visto justamente el ejemplo que habíamos ya mencionado, ¿no? De una persona que está realizando la limpieza, en este caso de una ventana de vidrio. Pero como podemos ver, la persona que está haciendo la limpieza está usando una silla, ¿correcto? Pero que no es adecuada para realizar la limpieza, porque como podrán ver en la imagen, esta silla tiene ruedas y por lo tanto esto no es estable, no es seguro para este trabajo, porque en cualquier momento puede perder el equilibrio y puede caer, ¿correcto? Entonces, ante esta actividad, el riesgo al que está expuesto es al riesgo de caídas. ¿Qué puede originar esto como consecuencia? Diferentes golpes, inclusive fracturas o heridas, ¿correcto? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, primero, tener, en este caso, un equipo adecuado para poder subir y alcanzar la altura de las ventanas, ¿no? En este caso puede ser un banco de 1 o 2 pasos, ¿correcto? No usar, pues, un banco o una silla que tenga ruedas, por darse el ejemplo, ¿no? Además, es importante que cuando realicen esta actividad siempre tengan el área despejada. Como decimos nosotros en seguridad y salud en el trabajo, que esté ordenado y limpio. No debe haber en el piso, pues, derramado sustancias, agua o sustancias grasosas, ¿no? Que pueda esto originar que también pierda la estabilidad y puedan caer, ¿correcto? Otro ejemplo clásico al cual va a estar expuesto los trabajadores del hogar van a ser a los accidentes eléctricos o también conocido como los contactos eléctricos o descargas eléctricas. Y que esto va a traer como consecuencia, por ejemplo, quemaduras, ya sea de primer grado, de segundo grado o de tercer grado, ¿no? Puede traer también al contacto eléctrico convulsiones o inclusive puede traer paros cardiorrespiratorios. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son los riesgos de estar expuesto a elementos que están energizados, en este caso, equipos eléctricos que estén expuestos a la energía eléctrica, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En diferentes actividades. Por ejemplo, en la actividad de lavado de ropa, ¿no? Usualmente la gran mayoría ya usa pues lavadoras, ¿no? Hay que verificar que la lavadora esté en buen estado,
que el tomacorriente donde vayan a enchufar, a conectar la lavadora esté pues operativo, ¿no? Que no esté pues los cables expuestos, por decir, no agarrar los cables eléctricos con la mano mojada, ¿ok? Entonces, además, hay que verificar también que estos aparatos eléctricos en general, llámese claro en el ejemplo que hemos dado de la lavadora, tiene que tener una puesta a tierra. Si cumplimos estas características, estas recomendaciones, vamos a tener menor probabilidad de tener un accidente por contacto eléctrico. Otro riesgo también muy común y clásico dentro de los amigos trabajadores del hogar, vamos a tener pues cuando vayan a preparar los alimentos, ¿no? Porque van a estar expuestos a superficies calientes, a equipos o elementos que están calientes, inclusive a sustancias líquidas calientes, como la salpicadura, por ejemplo, de aceites o del agua hirviendo inclusive, ¿correcto? ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Quemaduras también, pero va a traer también la generación de ampollas, ¿no? Y si se revientan la ampolla, que generalmente la gente suele hacer esto, pueden generar incluso riesgo de infección. Por lo tanto, lo recomendable cuando suceda esto es usar agua fría para enfriar, ¿no? el contacto donde tuvieron ustedes con la superficie caliente. Y inmediatamente reportar a su empleador, avisarle, ¿no? ¿Saben qué? Señor empleador, realizando la actividad me quemé las manos. Ya puse mis manos en agua fría, ¿no? Para enfriar, sin embargo necesito atención médica. Y como usted ya me explicó que debo de acudir en este caso, al centro médico más cercano, ya estoy acudiendo para allá. O inclusive lo llaman para que venga y les pueda dar la asistencia debida. Por eso es importante explicarle siempre al trabajador del hogar qué debe hacer antes, durante y después de sufrir un tipo de accidente. En este caso, por quemaduras o contacto con superficies calientes. ¿Ok? Otro riesgo clásico tenemos pues los cortes, ¿no? Y que también está involucrado en las actividades de la cocina, ¿no? ¿Qué puede producir estas heridas cortantes? Sangrado, mucho sangrado, ¿no? Perforaciones de la piel, ¿correcto? Y a su vez también puede traer infecciones, ¿no? ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Nuevamente, para evitar el tema de cortes, primero hay que usar, en este caso, el cuchillo adecuado y apropiado para en este caso, la preparación de alimentos, ¿ok? Estar concentrado en la actividad, ¿no? Y por otro lado, si ocurre, en este caso el evento, las actividades de primeros auxilios, ¿no? Ante un corte, ¿qué se debe hacer? Simplemente agarrar un espadadrapo, colocarlo en la herida cortante, hacer presión para que esto se coagule y luego, pues, evitar el sangrado, ¿no? Una hemorragia. Y luego de ello, inmediatamente reportar a mi empleador, ¿correcto? Y siguiendo las indicaciones de mi empleador, inclusive acudir al centro médico más cercano para que pueda recibir la atención respectiva. Hay que tener también cuidado mucho con el lavado, por ejemplo, de los cubiertos, en este caso de los servicios, ¿no? Pueden haber vasos, platos de vidrio, entonces en la manipulación también se pueden sufrir cortes, ¿correcto? Para estos casos también como una medida de recomendación, inclusive se pueden usar los guantes, ¿no? Los guantes para poder hacer la manipulación o el lavado en este caso, de las vajillas, ¿no? Entonces, es importante por eso que pueden identificar cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, en este caso, referidos al tema de cortes que pueden sufrir cuando realicen sus actividades. Mucho cuidado también cuando vayan a juntar los residuos sólidos, ¿no? Si ya se rompió algún utensilio de vidrio, es importante separarlo esto, ¿no? Aparte y no juntarlo con todos los residuos. ¿Por qué? Porque si lo juntamos con todos los residuos, ustedes mismos pueden sufrir un accidente, un corte o inclusive pensar en los amigos que se dedican a la recolección o al reciclado, ¿no? También es la recomendación que le damos a propósito del tema. Otro clásico riesgo al que están expuestos los amigos trabajadores del hogar está referido a la manipulación de productos químicos, específicamente cuando vayan a hacer la limpieza, en este caso de los servicios higiénicos, ¿no? Hay una gran variedad de productos químicos que se usan para limpiar los servicios higiénicos o los lavaderos, ¿correcto? Hay que identificarlos, porque dependiendo de lo que se use, vamos a encontrar productos que son mucho más tóxicos o mucho más agresivos para las personas,
en función a la concentración o al tipo de producto. Por ello es importante que el empleador, conjuntamente con su trabajador del hogar, puedan primero definir qué producto químico voy a usar para la limpieza de estos ambientes. Segundo, ¿es necesario usar un equipo de protección personal? Seguramente muchas veces sí, hay que usar un guante, en este caso un guante de neopreno, ¿correcto? O de Solvex, para evitar el contacto con estos productos químicos. En algunos casos, inclusive, van a tener la necesidad de usar lentes de seguridad para evitar la salpicadura de estos productos químicos. Por ello, es importante determinar qué producto químico voy a usar. Si el producto químico es mucho más agresivo, ¿correcto? Entonces van a tener que revisar las indicaciones y las instrucciones y ver qué equipos de protección personal se están recomendando para usar en la limpieza de estos ambientes. ¿Ok? Entonces, recomendación, identificar bien el producto químico que voy a usar, leer las instrucciones que me indica, en este caso, el proveedor o el fabricante del producto químico, ¿correcto? Identificar qué equipo de protección personal es adecuado para el producto que voy a usar, ¿correcto? Y otras recomendaciones al respecto es que cuando vayan a manipular estos productos químicos, tienen que estar rotulados. Es importante que le coloquen el nombre. ¿Qué están usando? ¿Alcohol? ¿Qué están usando? ¿Otro producto agresivo, corrosivo? Es importante que le coloquen un nombre. A eso se le llama rotular. Y nunca lo coloquen dentro de envases de plástico o envases de gaseosa, porque estos pueden ser confundidos por personas mayores, por personas, por niños inclusive, que pueden pensar que es una bebida, un alimento, ¿no? Por eso, como una regla principal, nunca se colocan productos químicos en envases de plástico, mucho menos en envases que contienen bebidas gaseosas. Siempre hay que rotular. ¿Ok? Muy bien. Ya para ir terminando en estas recomendaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo para las trabajadoras en el hogar, es importante indicar lo siguiente, que dentro del reglamento de la ley de los trabajadores y trabajadoras del hogar, el artículo 62 claramente establece lo siguiente. Dice que estas medidas que hemos comentado son las condiciones mínimas que debe de implementar el empleador para su trabajador del hogar. Sin embargo, se puede aplicar también de manera supletoria lo que indica en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obviamente, considerando las características especiales propias del trabajo, en este caso propias de las trabajadoras o del hogar. ¿Ok? Entonces, se puede aplicar de manera supletoria lo que ya indica en la ley. Recuerden que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la máxima instancia que va a ser aplicada a todo tipo de empresa, ¿no? Para todo tipo de servicios, para todo tipo de empleador, para todo tipo de trabajo. Muy bien, ya que le hemos dado las recomendaciones con respecto a esto, yo los invito a que puedan revisar esta normativa que acabamos de desarrollar, la normativa del Decreto Supremo 009-2021, que es el reglamento de la ley de los trabajadores y trabajadoras del hogar, específicamente en su capítulo 13. Ahí van a encontrar todo lo que hemos desarrollado y para que lo puedan revisar con calma. Y si tienen dudas al respecto, pueden escribirnos por favor a SUNAFIL a través de la casilla electrónica SUNAFIL Responde, la aplicación SUNAFIL Responde, que nosotros con mucho gusto vamos a resolver todas sus inquietudes, todas sus dudas, ya sea de materia sociolaboral o también de materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, le damos las gracias por haberse conectado el día de hoy y una nueva oportunidad. Muchas gracias.